¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre aspectos generales del proceso de comunicación. Mi nombre es Susana Ruiz Ramírez y soy maestra en psicología. Así es que vamos a ver este tema que es algo muy importante en contextos de salud. En esta presentación vamos a identificar los elementos y aspectos éticos y jurídicos que conforman el proceso de la comunicación. Para cumplir dicho objetivo, vamos a revisar qué es comunicación, vamos a ver los componentes de la comunicación y los objetivos. También veremos el proceso de comunicación y algunas recomendaciones para que esto sea de la forma más adecuada en contextos de salud, sobre todo cuando tenemos una situación de crisis, como lo puede ser una enfermedad avanzada o una enfermedad de aparición abrupta, como lo es el COVID. También les voy a platicar sobre un protocolo que nos facilita esta tarea que muchas veces es bastante difícil para terminar esta sesión. Así es que vamos a empezar con estos temas. Y en primer lugar me gustaría platicarles por qué es importante saber comunicarnos en contextos de salud por 4 aspectos muy importantes. En primera, porque esto es un acto legal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la legislación mexicana tenemos normas y reglamentos que nos señalan que es el deber del personal de salud transmitir información adecuada, precisa, clara y veraz. Por ejemplo, el reglamento de la Ley General de Salud, en su artículo 29, nos menciona que todo profesional de la salud estará obligado a proporcionar al usuario, y en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes. De la misma forma, la norma oficial mexicana 004 de 2012, que habla sobre el expediente clínico, nos señala en su artículo 5.6 que los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente, a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes. Entonces, en primer lugar, transmitir información a los pacientes y o a sus familiares es un acto legal, pero este proceso no se queda solo en esa dimensión legal. También hablamos de que este es un acto ético, ya que estamos respetando la autonomía del paciente al transmitir la información que le será útil para que tome decisiones sobre sus tratamientos. También es un acto médico, ya que le corresponde al médico transmitir esta información que será necesaria para realizar la planificación compartida de la atención. Todo esto en un marco empático y compasivo es lo que hace relevante este proceso en los contextos de salud. Pero bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son sus elementos y objetivos? Comunicar es hacer partícipe o transmitir a otra persona algo que se tiene. ¿Qué se tiene? Puede ser información, sentimientos, pensamientos o ideas. Lo que no se tiene no se puede transmitir. Así es que el objetivo de la comunicación en contextos de salud va a ser informar, orientar y apoyar. Los componentes de la comunicación es algo que hemos estudiado desde etapas muy tempranas en nuestra formación. Sabemos que este proceso de la comunicación se compone del mensaje, del emisor, del receptor, del código y del canal. Sin embargo, en contextos de salud, sobre todo cuando estamos atendiendo a personas que están vulnerables por el tema que están viviendo y por las emociones que eso genera, puede surgir bastante ruido y complicaciones al momento de comunicarnos. De tal forma que el lenguaje no verbal va a ser un elemento muy importante en la transmisión correcta de la información. ¿Y por qué? Porque el 93% de la comunicación se realiza a través del cuerpo y es algo que a veces no consideramos. Tal vez en ocasiones cuidamos y somos muy meticulosos con el contenido de lo que decimos verbalmente, pero no lo somos tanto con el lenguaje que expresa nuestro cuerpo.
Es primordial analizar e interpretar los flujos de comunicación que se manifiestan mediante expresiones faciales, gestuales, posturales, contacto físico, tono de voz y dirección e intensidad de la mirada. En el lenguaje verbal consideramos la posición de pie o sentado. Podemos ver en las imágenes que nos acompañan que se recomienda que estemos sentados al lado del paciente, si esto es posible. También se incluye el lugar, ya sea que en un pasillo o en una habitación privada. Vamos a preferir que sea en una habitación privada. Cuando esto no es posible, hay que generar el ambiente que sea pues bastante cercano a la persona y cuidando que no haya interferencia, ruido, por ejemplo. En la mayor medida posible que podamos lograr esto, aunque no sea lo ideal, una habitación privada. La dirección de la mirada también será algo importante, la atención y la escucha, el tiempo dedicado a transmitir esta información, nuestra propia actitud ante esa información, el contacto físico, el contacto ocular, la expresión facial, los movimientos de la cabeza, nuestra postura y porte, la proximidad y la orientación, y la apariencia y el aspecto físico. Estamos hablando mucho con el cuerpo y en esos contextos, cuando estamos atendiendo a un paciente y a una familia que sufre, esto se vuelve algo muy importante. ¿Qué recomendaciones les podemos dar en este proceso de comunicación? Bueno, que hay que poner en marcha habilidades en la comunicación y esto, al ser una habilidad, es algo que se puede desarrollar. No necesariamente ya lo tenemos integrado en nuestro repertorio de conductas, pero podemos aprenderlo e irlo mejorando con el paso del tiempo. ¿Qué implica estas habilidades en la comunicación? Bueno, utilizar la escucha activa. La escucha activa es una forma de comunicarnos en la cual vamos a recibir, apreciar, a resumir y averiguar lo que es importante para el paciente. Todo esto en un contexto de empatía. Será importante también evitar el paternalismo. Suele verse al paciente como alguien que no es capaz de asimilar y de manejar esta información. Sin embargo, el paciente es la mejor persona que conoce su situación, el que está ejerciendo su autonomía y, por lo tanto, el que debe recibir esta información. Es importante evaluar el grado de información que tiene el paciente, no partir de suposiciones. A veces el paciente sabe gran parte de lo que le está pasando, a veces no lo sabe, y la información que nosotros transmitiremos estará basada en la información previa. Entonces, debemos identificar lo que ya sabe, lo que quiere saber, lo que le preocupa y también lo que no quiere saber. Y es recomendable también evitar una excesiva emoción. Escuchar. La actitud de escucha adecuada es sentado al lado o en la cama del enfermo. Vemos en la imagen de la derecha una imagen que nos representa algo adecuado en la comunicación con pacientes. En este contexto y en esta imagen estamos hablando de una situación de hospitalización, sin embargo, bueno, puede aplicarse también a una situación en casa. Y es recomendable nunca estar de pie en un nivel diferente a la mirada del paciente y con los brazos cruzados, como en la imagen de la izquierda. Si ustedes comparan estas dos imágenes, verán que la transmisión simplemente del lenguaje corporal es bastante diferente en ambas imágenes. Escuchando conoceremos mejor las respuestas que el enfermo tiene que recibir y si está en condiciones de hacerlo. Hay que escuchar lo que dicen, cómo lo dicen y lo que además implican esas palabras. Escuchar implica una atención despierta, activa, que formula preguntas y sugiere respuestas. Y en ocasiones el silencio puede ser más elocuente que las propias palabras. El silencio también es una manera de comunicarnos y muchas veces puede transmitirle al paciente el mensaje que lo estamos escuchando,
que no tenemos prisa y que estamos dispuestos también a escuchar nosotros lo que ellos tienen que decirnos. El tema se vuelve más complejo y difícil en cuanto a la comunicación cuando nos enfrentamos a una situación en la que transmitir la verdad al paciente puede ser doloroso, o al menos eso pensamos. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de enfermedad avanzada o cuando hay síntomas que sugieren que la enfermedad avanzó, o incluso cuando tenemos que notificar un fallecimiento. ¿Por qué esto es algo difícil? Porque para la persona supone la conciencia de la propia mortalidad, la separación con el pasado, ya que va a haber un cambio a partir de esa información que estamos transmitiendo. El presente se deberá vivir de forma intensa y el futuro se vuelve incierto. Entonces, esta verdad a veces nos lleva a convivir con un pasado, con un presente y con un futuro que está cambiando a partir de este momento, por lo cual entramos en ciertos dilemas como ¿es bueno decirle la verdad al paciente? Es importante, antes de respondernos esta pregunta, hacer una pausa y responder estas preguntas. ¿El paciente quiere más información? Si es así, ¿qué es lo que quiere saber? ¿Y está preparado para recibir esta información? Cuando nosotros respondemos estas preguntas, podemos guiarnos más hacia qué información necesita el paciente y qué información le vamos a proporcionar. La información de la verdad por parte del médico supone, la legitimación de su desconocimiento, tanto lo que desconoce el paciente sobre su propia situación, pero también lo que nosotros desconocemos sobre el paciente y que es importante preguntarle. A veces también esto hace ver al médico como un verdugo, como el que está haciendo un daño al paciente al transmitirle esta información. Sin embargo, esto no es así. El médico está cumpliendo con su deber ético, jurídico, legal, moral, y es importante que se sienta tranquilo de hacerlo. Y también el transmitir la verdad no solo es transmitir información, implicará apoyar psicoemocionalmente al paciente y a la familia de forma permanente, recibir angustias y en ocasiones también agresiones. Y esto también representa una solicitud de protección y no abandono por parte de los pacientes y familiares, así como información sobre el conocimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo decimos la verdad a un paciente que está en una condición vulnerable? Es importante reconocer estos elementos. La comunicación de la verdad no se alcanza en una única entrevista, sino en múltiples. Esto es algo muy importante que debemos tener claro. No lo lograremos en una primera sesión. Será un proceso gradual. No es instantánea ni inmediata. Se produce a través de un proceso continuo de maduración. La información debe darse de forma lenta, continuada y paulatina, respetando el ritmo y las condiciones personales del paciente. Y será muy importante nunca quitar la esperanza por mucha información que demos. Y algo que también nos puede ayudar es preguntarle a los pacientes qué es lo que más le molesta, qué es lo que más le preocupa, ¿necesita más información? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus preferencias de tratamiento? Hay algunas preguntas particularmente difíciles, como ¿tengo cáncer? ¿Voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿No le dirá la verdad? Y a veces podemos obtener respuestas como él no podrá soportarlo. ¿Qué podemos responder? Aquí va una clave muy importante. El propio paciente es el que nos va a dar la guía de las respuestas que nosotros podemos otorgar. Solo él puede indicarnos lo que quiere, así es que es importante, antes de dar una respuesta inmediata, hacer una pausa, respirar y preguntarle,
¿Por qué pregunta esto? Evaluar entonces esas razones de por qué pregunta y valorar si está en condiciones de poder escuchar. Cuando nos preguntan cuánto tiempo me queda de vida o le queda de vida a mi familiar, dar un límite es algo irreal, inseguro e inútil, pues nadie tiene una certeza sobre esto. Las familias y los pacientes debemos aprender también a vivir con esta incertidumbre y esta duda. Sin embargo, hay que asegurarnos de que al paciente no le falten cuidados y apoyo continuo por parte del tiempo restante, independientemente de cuánto tiempo sea este. El miedo al futuro puede empañar el presente, por lo que debemos de centrarnos en apoyar en el hoy y en todas las necesidades que ese paciente tiene en el presente. Como ya vimos, esta tarea suele ser bastante difícil. La tarea en específico de dar malas noticias, pero bueno, ¿a qué se refiere este concepto? Una mala noticia es cualquier información que afecte adversa y seriamente la visión de una persona sobre su futuro, pues sus planes cambian, las expectativas se limitan y todo aquello que no se cumplió ahora pareciera imposible de lograrse. Estas malas noticias en los contextos de salud suelen darse en 4 momentos. 1, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónica. 2, cuando esta enfermedad empieza a avanzar y muestra síntomas de que ello está ocurriendo. 3, cuando hay una transición en el tratamiento curativo al tratamiento paliativo. Muchas veces esto implica que los tratamientos que se habían estado implementando para lograr una cura ya no son útiles y ya no están logrando ese objetivo, por lo cual el abordaje paliativo es una opción adecuada para el paciente. 4, la notificación de muerte, sin duda, es una mala noticia. Sin embargo, esas malas noticias siempre estarán en el ojo del espectador. Es decir, no se puede estimar el impacto de las malas noticias hasta que primero se han determinado las expectativas o la comprensión del receptor. Cuando un paciente o familiar recibe una mala noticia, es común que presente algunas reacciones inmediatas como llanto, enojo, estado de shock, negación. Incluso puede llegar a mostrar conductas agresivas o entrar en un estado de crisis emocional. Esto puede ocurrir por la misma noticia o por la manera en que fueron notificados, y esto es de gran relevancia en nuestro contexto, porque la manera en que transmitimos esta información hará una gran diferencia en la respuesta que observaremos en los familiares. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, han sucedido eventos que han generado reacciones como estas que les platico en los familiares, en ocasiones probablemente porque hubo un déficit en la comunicación y la transmisión de la información del fallecimiento o del agravamiento de la enfermedad no fue posible en el peor de los casos o fue deficiente. El personal de salud transmite malas noticias frecuentemente en la práctica profesional. Sin embargo, a pesar de que esto es algo tan frecuente y esperado, no existe un entrenamiento formal para comunicar este tipo de noticias de forma clara y empática. Los médicos frecuentemente se quejan de que esto no fue algo que les hayan enseñado durante su formación, y es algo verdadero, por lo cual entrenarnos en estas habilidades puede también disminuir el estrés que genera transmitir esta información. Esta tarea frecuente pero estresante de revelar información médica desfavorable para pacientes y familias es una actividad inherentemente aversiva. Y hay estudios que reportan que los médicos dicen que dar esta información es semejante a golpear al paciente sobre la cabeza o arrojar una bomba. Imagínense qué tan estresante es esto que lo asemejan a estas situaciones.
Particularmente es estresante cuando el médico no tiene tanta experiencia o cuando el paciente es alguien joven o cuando las perspectivas son limitadas en cuanto a los objetivos del tratamiento. Así es que se va sumando la falta de entrenamiento, más la evitación que podemos tener hacia este proceso porque es algo aversivo, más el estrés que eso genera, y eso lleva a que haya una inadecuada transmisión de la información. Dar malas noticias sin duda es una tarea altamente compleja. No se preocupen si aún no saben hacerlo. Para eso es este tipo de ejercicios como el que estamos realizando en este momento y estos cursos y talleres para poder aprender estas tareas difíciles y complejas. Además del componente verbal de dar una mala noticia, también requiere otras habilidades como responder a las reacciones emocionales de los pacientes, tarea también para la cual no estamos capacitados generalmente si no somos psicólogos o si somos de otra área. También es complejo porque implica involucrar al paciente en la toma de decisiones. Es compleja también porque lidiamos con el estrés creado por las expectativas de curación de los pacientes y cuando nosotros sabemos por los antecedentes médicos que tal vez esto ya no es el objetivo del tratamiento. También es complejo porque no solo hablamos con el paciente, también hablamos con toda la familia y eso dificulta la comunicación porque no solo es bidireccional, tenemos la participación de varios familiares. Y también es difícil porque no sabemos cómo dar esperanza cuando la situación es ya desoladora. La complejidad de la interacción a veces puede crear serios errores de comunicación, como malos entendidos del paciente sobre el pronóstico de la enfermedad o el pronóstico de la atención. Y es importante reconocer que esta comunicación de malas noticias sin estar preparados llega a generar fuertes afectaciones al personal de salud, quienes pueden experimentar estrés, culpa, tristeza y frustración. Por lo cual, protocolos que nos den lineamientos claros y precisos sobre cómo dar esta información serán una herramienta muy útil para poder también disminuir el efecto negativo que tiene transmitir este tipo de información en el personal de salud. La tarea de dar malas noticias se puede mejorar entendiendo el proceso involucrado y considerándolo como un procedimiento escalonado, por lo cual se han desarrollado algunos protocolos que justo sugieren este avance paulatino de la transmisión de la información. A continuación, les voy a mencionar un protocolo de 6 pasos que incorpora estos principios y los cuales ustedes podrán conocer con mayor detalle en los siguientes temas que van a ver dentro de este curso. Este protocolo se llama SPIKES, es un acrónimo de estas palabras. Es un protocolo de 6 pasos para notificar malas noticias. Se desarrolló en un contexto de atención a pacientes oncológicos y tiene como objetivos recolectar información con la que cuenta el paciente, proporcionar información de acuerdo con las necesidades, deseos y preocupaciones del paciente, apoyar al paciente empleando habilidades de comunicación para reducir el impacto emocional y desarrollar una estrategia en forma de un plan de tratamiento en conjunto con el paciente. Este protocolo nació hace 20 años aproximadamente, precisamente porque en reuniones importantes de médicos y compartiendo lo difícil que es esta experiencia, unieron todas esos comentarios, esas experiencias para poder definir cuáles eran los puntos importantes al momento de dar una mala noticia. Estos elementos importantes son el lugar donde se da la mala noticia, en el acrónico es la S de sitio,
la percepción, el momento de la invitación, el momento del conocimiento, el momento de las emociones y el momento de sintetizar y hacer un plan. Estos pasos los verán desarrollados en las siguientes 2 exposiciones. Y es importante que nosotros identifiquemos, ya como parte de las conclusiones, que la comunicación en salud es un acto médico, ético, legal y humano. Es una tarea difícil, por lo cual el entrenamiento será importante. En este proceso de comunicación será importante también utilizar la escucha activa, la empatía, evitar paternalismo y, aunque transmitir malas noticias puede generar bastante distrés en el personal de salud, utilizar un protocolo de atención es útil para mejorar la comunicación en escenarios críticos, pero también para disminuir el distrés que esto genera. Me gustaría terminar esta presentación con esta reflexión que un gran maestro, el doctor Gómez Sancho, nos hace sobre la comunicación y que resume de manera formidable todo esto que hemos platicado el día de hoy. El paciente y su familia necesita saber la verdad, pero esta verdad debe ser precisa, además recibirla como prenda y signo de respeto, incluso de cariño. Los 2 extremos son malos, ni mentir al paciente, ni dispararle la información de forma despiadada estará bien. Ya hemos visto que la ley nos obliga, pero nunca hay que informar al enfermo de su diagnóstico y pronóstico exclusivamente porque nos lo diga la ley, sino porque es un compromiso profesional, ético y humano del médico. Además, muy importante es recordar que escuchar no solo es oír palabras, también significa oír sentimientos. Muchísimas gracias y espero que nos sigan acompañando en los siguientes módulos. Este es un material que hemos preparado con mucho entusiasmo porque sabemos lo difícil que puede ser esta tarea y tendrán 2 expertas que les compartirán su experiencia también en la transmisión de malas noticias. Muchas gracias.